Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Comienza otra emisión de Proteger. Soy Sergio Quiroga, conductor de este programa. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos, como siempre lo digo, señores, el querido Charlie. En este programa analizamos todo tipo de problemáticas de seguridad, básicamente patrimonial. Y cuando se habla de patrimonial, se habla sobre el bien más preciado que tenemos como personas. Es decir, la vida, nuestra salud y los propios bienes. Para lo cual tenemos presente los enfoques de seguridad de higiene, de la seguridad informática y la seguridad física. Usted nos puede escuchar por Radio Capa los lunes de 10 a 11 y los jueves de 20 a 21 a través del link seno.fm/radio, guión del medio Capa, y posteriormente a través de la página www.radiocapa.com. Y los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas por Radio IAS, la radio del Instituto de Seguridad Argentina, a través de la página www.ias.org.ar. El teléfono de la producción es el 1154238476, por si quiere dejar un WhatsApp. Recuerden todas las inquietudes sobre los temas que quieran tratar, sobre los programas que se emiten, de proteger, y dudas, lo pueden hacer a través de mi blog, que es www.kiseg.com.ar, o directamente al mail consultora@kiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado del día es el licenciado en Criminalística y Criminología Julio Miskimich, graduado en la UNE. Bueno, hicimos una entrevista, tiene muchísimos años de experiencia como perito, así que nos habló sobre sus actividades, su profesión y también sobre algunos hechos que fueron relevantes cuando él los peritó. También tenemos la columna de la señorita Sonia Snal, como siempre, la docente e investigadora independiente y especialista de educación vial, que también participa en la producción, desde Caleufú, provincia de La Pampa. Vamos a tener también las recomendaciones de la señorita Sofía Herrera, las columnas de los licenciados en Seguridad Ciudadana, Daniel Mallea y Adrián Ortigosa. Y como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa, solo tienen que llamar a producción. Siempre les digo que el llamado es abierto, no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo se invita al personal docente, no docente y alumnos del IAS, y quienes quieran auspiciar sus empresas o emprendimientos, también lo pueden hacer. Bueno, en el sector de recomendaciones, quiero hablar sobre la prevención de accidentes en el hogar y cómo proteger a los más chiquitos, ¿no? Así que te digo a vos, papá y mamá, para que tomen más precauciones, tomen ciertas medidas preventivas domiciliarias, por así decirlo. De la siguiente forma, ¿no? Tener presente que, en la medida que tu hijo aprende a desplazarse de diferentes maneras, aumentan los peligros que corre. La supervisión permanente es fundamental. Vos y el resto de la familia deben tener presente que el niño progresa rápidamente en su desarrollo motor. Acordate que los episodios de lesiones más frecuentes ocurren en el hogar, especialmente dentro de la cocina. Es muy importante que vos y los adultos de la familia le pongan límites claros, conteniendo sus enojos, reconociendo sus necesidades y preparando el espacio para que pueda manejarse con cierta independencia. Además, quiere tomar agua de un vaso, intenta agarrar la cuchara y comer solo. También logra pararse y llegar a lugares que antes no alcanzaba. Protege con rejas o defensas adecuadas las ventanas, escaleras y balcones. Presta atención al usar manteles, ya que el niño puede desplazarse y tirar de ellos, arrastrando sobre sí objetos y líquidos calientes. No le des al niño alimentos que puedan aspirarse con facilidad, como por ejemplo garrapiñadas, maníes, etc. Guarda bien los objetos filosos o punzantes, cuchillos, tijeras, agujas de tejer, etc.
Mantener los insecticidas, los medicamentos y los artículos de limpieza en un lugar seguro y en su envase original. No le des para que juegues cordones, ni bolsas plásticas, ni globos, ni objetos pequeños. Tapa los enchufes. No tengas al bebé en brazos cuando estás tomando una bebida caliente. No dejes solo a tu hijo si se encuentra jugando con agua. Cuida que no queden al alcance del niño recipientes con agua, baldes, tachos, piletas, jarrones, etc., donde se pueda ahogar. Así que bueno, estas han sido algunas de las recomendaciones que tenemos para los papás y las mamás, para que cuiden a sus chiquitos. Los accidentes domiciliarios y la seguridad en el hogar es fundamental. A veces los accidentes domiciliarios son los más graves. Así que bueno, concienticemos sobre estas recomendaciones de proteger. Así que ahora, Charlie, vamos a escuchar un temita musical. Nos vamos preparando para el segundo bloque con las columnas de los chicos que participan en el programa. Así que cuando usted quiera, Charlie, comenzamos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Charlie, gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la columna de Sonia Snall, que es docente, investigadora independiente, especialista en educación vial y participa en la producción del programa. Desde Caleufú, provincia de La Pampa, nos trae la columna que en el día de la fecha se titula El factor humano en la seguridad vial. Pegadito vienen las recomendaciones proteger en la voz de Sofía Herrera. Continuamos con el ciclo de recomendaciones proteger para promover un medio ambiente más seguro y sustentable. Cuando usted quiera, Charlie, comenzamos a escucharla. Hola Sergio, un gusto saludarte a vos y a la audiencia del programa Proteger. Desde Caleufú, provincia de La Pampa, hablaré hoy sobre el factor humano en la seguridad vial. Cuando ocurre un siniestro de tránsito, se dice que el factor humano es el primero que interviene, debido sin duda alguna al ser la persona la que toma las decisiones sobre el movimiento del vehículo. Generalmente, los siniestros viales se asocian a las condiciones del camino, fallas mecánicas o al mal estado del tiempo. Sin embargo, desde los inicios del automovilismo, ha existido un factor de riesgo latente en cada vehículo, el ser humano. En realidad, debería hablarse de factor conductor o factor usuario, dado que no todas las personas tienen iguales los procesos psicológicos básicos como son la atención, la percepción o la memoria. Quiere decir que el comportamiento de los usuarios es la causa más directa a los siniestros. Para mejorar el funcionamiento del sistema hombre-vehículo-vía, no basta con actuar sobre el vehículo o sobre las rutas, sino que uno de los principales elementos de actuación es el elemento humano. La aptitud de conducir es fruto del aprendizaje, es decir, es un proceso complejo que abarca un periodo de tiempo largo. Según la visión tradicional, el factor humano es responsable en el 93% de los siniestros, mientras que el 7% restante es atribuido al camino y al vehículo. Como dato clave, el 80% de los choques se produce por falta de atención del conductor dentro de los 3 segundos previos al siniestro. Las fallas humanas más recurrentes son el cambio imprudente de carril y que el conductor se relaje y se distraiga, velocidad inadecuada y maniobras abruptas. Este tipo de siniestros, asociados a distracciones y excesos de velocidad, dos factores humanos de riesgo favorecidos por el poco tránsito en las calles, son el motivo por el cual muchos conductores se desconcentran al conducir, olvidando que hay otros como ellos en las calles, acelerando y produciendo impactos. Por su parte, el conductor, como uno de los eslabones principales a concientizar para el buen funcionamiento del tránsito dentro de la ciudad, debe recordar: reducir la velocidad cuando circule por la ciudad,
especialmente en zonas residenciales, próximos a colegios, hospitales, parques. Aumentar la distancia con el vehículo de adelante. Prestar atención a los peatones. Darle prioridad para cruzar la calle. Respetar señales de tránsito, semáforos. Señalar las maniobras que van a realizar con antelación. Estacionar en zonas habilitadas. No detenerse en zonas de cargas y descargas, en garajes o doble fila. Evitar el uso del celular. Además, respetar todas las normas de tránsito. Disponer de elementos básicos de seguridad. Usar siempre el cinturón de seguridad. Deseo que todo lo expresado les sea útil. Hasta la próxima. Recomendaciones proteger para promover un medio ambiente más seguro y sustentable. Recicla los residuos. Nuestro planeta se está llenando de residuos sólidos que contaminan el aire, el suelo y el agua. El uso del plástico le está pasando factura al planeta, pues termina en el mar formando mares de microplástico contaminante que disminuyen la vida marina y por lo tanto el recurso pesquero. Todas las personas podemos cuidar el medio ambiente separando nuestros residuos en diferentes contenedores, ya sean orgánicos, papel, plástico o vidrio. Además, en muchos lugares de la ciudad podemos llevar pilas, hardware o aceite de cocina usado. Evitemos el uso del plástico de un solo uso. Gracias Sonia, gracias Sofía. Bueno, a continuación vamos a tener la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Daniel Mallea, y en la fecha nos trae el tema Los derechos humanos en el marco de la seguridad ciudadana. Cuando usted quiera, Charlie, comenzamos a escucharlo. Hola estimados amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Mallea y en el encuentro de la fecha me ha parecido de mucho valor tocar el tema de los derechos humanos en el marco de la seguridad ciudadana. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla, yo diría a vuelo de pájaro, aunque este tema, claro está, viene contenido en extensos textos que abordan la temática desde muy distintas maneras. ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción de nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, ni más ni menos que eso. Sin embargo, mucho se reclama en la población en general que el tema de los derechos humanos se refiere, yo diría casi exclusivamente, a la defensa de personas que han infringido la ley. Y en función de ello, se hace exigencia por otro grupo de personas de los derechos de las víctimas de la violencia o de cualquier otro delito a lo largo y ancho de nuestro país. En el análisis desde la seguridad ciudadana, los académicos han discutido muy extensamente la relación existente entre seguridad ciudadana y derechos humanos, entendiendo, grosso modo, que el ejercicio pleno de la ciudadanía se da a través de la convivencia pacífica. Es ahí donde la seguridad como disciplina encuentra un buen estrato de reflexión. Para la seguridad ciudadana, el Estado tiene que ser el garante, de la seguridad ciudadana justamente y de los derechos humanos, evitando toda vulneración en los espacios de interacción de la ciudadanía. Recordemos que la seguridad ciudadana es un proceso, o es el proceso de tratar de establecer, fortalecer y proteger, también podríamos decir, el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencias en la población y permitiendo una coexistencia segura, podríamos afirmar también que pacífica. Se la considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a toda persona.
especialmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de movimiento. Reconocer y consolidar el derecho humano a la seguridad ciudadana resulta a esta altura sumamente relevante, porque para garantizar el uso y goce pleno y sin ningún tipo de limitación de cualquier derecho humano, se deberán establecer las medidas más adecuadas y razonables, como lo hemos dicho también en otras emisiones. Pero también surge de manera implícita la existencia de un derecho humano a la seguridad. El derecho a la seguridad es, a la vez, una necesidad de toda persona por su propia dignidad humana y de los grupos o sectores sociales que conforman una sociedad. Existe una perspectiva dentro de la seguridad ciudadana que se le denomina seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos. Así lo digo con todas las letras, en mayúscula. La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática desde la criminalidad y las violencias y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellos que primordialmente buscaban afianzar la seguridad del Estado. O sea, espero que se note la diferencia, ¿no? O de determinado orden político. O sea, la centralidad está en la persona, en el ciudadano, con esta mirada de seguridad democrática. ¿Qué hay de la violación de los derechos humanos entonces? No quería irme de estos minutos de reflexión sin tocar este tema. Bueno, una distinción en este mundo conceptual es: la violación de los derechos humanos se refiere a las acciones u omisiones del Estado, y ahí voy a poner entre paréntesis, y sus agentes, que atentan, desconocen y afectan negativamente los derechos contemplados en la norma constitucional, por ejemplo, o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en cualquier otro instrumento de derechos humanos. Se considera violación a cualquier conducta positiva o negativa, mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera uno de los derechos, por lo menos uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, claro. Estamos acostumbrados a pensar que solo podrían cometer actos violatorios sistemáticos contra los derechos humanos los militares, por ejemplo, o la policía, pero no. También pueden ser sujetos de estas anomalías los docentes, los agentes sanitarios, en fin, funcionarios municipales, provinciales y nacionales. No solamente los uniformados podrían sistemáticamente cometer actos violatorios. Finalmente, y a modo de cierre, resta decir que las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética, los derechos humanos, etc. Las características de estas amenazas nos hace pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar. En este sentido, ya que la seguridad es un prerequisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres humanos, se ha constituido como un derecho humano exigible, ¿no? Lo digo así con todas las letras. La seguridad ciudadana debería ser considerada por todos como un derecho humano exigible. Como tal, obliga éticamente a las personas a ofrecer seguridad sobre los demás, ¿no? En cuanto a los derechos humanos, es irremediablemente también una obligación humana y de los estados. Que quede claro esto, como me parece sumamente interesante. Bueno, amigos, hasta acá la reflexión del día. Les dejo un abrazo enorme. Hasta la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.
Gracias, Daniel, muy buena tu columna. A continuación vamos a tener la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adriano Ortigosa, y en la fecha nos trae el tema Estrategia de la Política Giuliani, denominada Tolerancia Cero. Cuando usted quiera, Charlie, comenzamos a escucharlo. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Una vez más nos encontramos para que podamos charlar un poquito desde el contexto de la seguridad ciudadana, y en esta oportunidad me gustaría que charlemos acerca de la estrategia Giuliani denominada política de la cero tolerancia. Seguramente han escuchado en los medios masivos de comunicación que a esta estrategia policial la presentan como una política de prevención de seguridad muy exitosa en Nueva York. Pero detrás de esta presunta política de seguridad exitosa también existen mitos que les propongo derribar en esta ocasión. Para que nos adentremos en el tema, en primer lugar, es necesario que definamos lo que se entiende por tolerancia cero y, en segundo, conocer el origen del término. ¿Qué es la tolerancia cero? Aunque su origen es incierto, hay quienes señalan que es una idea que desde los años 70 ha sido utilizado como una constante en los discursos de políticos y autoridades para referirse al control que debe imponerse a la delincuencia de menores, a las escuelas que están en decadencia e incluso en el ámbito laboral con el propósito de controlar conductas desviadas. Hoy, lo más común es referirse a ella como sinónimo de una política criminológica basada en la transformación gerencial de la policía, el cambio de orientación de lo reactivo a lo proactivo, el acercamiento con las comunidades, el uso eficiente de la tecnología y la rendición de cuenta. Con ello se busca cumplir los objetivos primordiales de la policía, restablecer el orden y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, sancionando todos los delitos o faltas administrativas, por pequeñas que sean, promocionándole a la gente espacios urbanos limpios y seguros. O sea, que se buscaba una policía que no actúe una vez que el delito sucedió, sino que se prepare para actuar de forma preventiva, antes que el delito ocurra. ¿De dónde viene el término tolerancia cero? A la tolerancia cero, como toda política pública, es difícil asignarle un autor. Giuliani, a quien los medios de comunicación, primero estadounidenses y después internacionales, señalan como su autor, públicamente ha señalado que el nombre no refleja lo que en realidad se realizó en Nueva York. Él prefiere utilizar el nombre de El enfoque de las ventanas rotas. ¿Por qué será, no? William Bratton, el primer comisionado de Giuliani, se ha distanciado también del nombre siempre que se refiere a la experiencia neoyorquina, lo hace refiriéndose a las reformas policiales en las que participó, omitiendo utilizar el término en sí mismo. Resulta curioso cómo una estrategia policial aparentemente exitosa sea tan conocida y a la vez tan desconocida. La razón de este distanciamiento del término tolerancia cero tiene que ver, suponemos, con las críticas que se hicieron a la estrategia, básicamente orientada a señalar la brutalidad policíaca que acompañó su desarrollo y a las constantes demandas por violación a los derechos humanos, particularmente de grupos étnicos minoritarios y grupos sociales marginados,
lo que mereció a la estrategia la etiqueta de racista o de policía para los pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se diseña aparentemente esta estrategia, estaba enfocada para reacomodar internamente a las fuerzas policiales de Nueva York, porque en ese momento las policías se encontraban muy relacionadas con la delincuencia, con la corrupción. Entonces el desorden era amplio. Desde esta perspectiva, de esta mirada, es que buscamos desentrañar el mito de tolerancia cero. Si los actores principales de la reducción de los índices de delincuencia registrada en Nueva York niegan la paternidad de la tolerancia cero, podríamos concluir entonces que no existe. Definitivamente no. Si entendemos que la tolerancia cero es un término acuñado por alguien y transformado por el eco de los medios de comunicación en algo realmente existente, ellos nos obligan a rastrear el origen del término y sobre todo realizar una descripción de sus prácticas. Algunos antecedentes se remontan al debate típico de los 70 sobre la ley y el orden. La estrategia de tolerancia cero vino a representar una ruptura con el fatalismo de lo que solía llamarse el nada funciona. Es decir, la policía es incapaz de reducir la criminalidad, las prisiones no rehabilitan, el delito es cada vez más violento. En resumen, nada de lo que hagamos funciona. Con la tolerancia cero se decidió poner fin a todo síntoma de impunidad y dejar claro que la ley está ahí para respetarse. No importa por qué se delinque, lo importante es hacer valer la ley, y quien la transgreda se tendrá que atender a las consecuencias, o en otras palabras, la vieja y conocida fórmula de guerra sin cuartel a la delincuencia. Se transfiguró lingüísticamente para convertirse en una frase más sutil, tolerancia cero, que trata de convencer a los ciudadanos de que algo positivo está en camino, que ayudará a recorrer las calles ahora ganada por la delincuencia. Espero que se haya podido entender que detrás de esta exitosa política de prevención de seguridad neoyorquina, que es muy fogoneada, podríamos decir, en los medios masivos de comunicación, sobre todo en nuestro país, en Argentina, también se esconden mitos. La idea era que podamos juntos derribar alguno de los mitos acerca de esta política de prevención. Un abrazo y hasta la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Adrián, por tu columna. Bueno, a continuación vamos a tener la entrevista que hicimos con el licenciado en Criminalística y Criminología, Julio Miskimich. Julio es profesor universitario, es perito y se encuentra en situación de retiro de la policía de la provincia de Corrientes. Entre los temas que tratamos en la entrevista fueron los peritajes derivados de los siniestros viales, de cómo ciertos químicos en las plantaciones afectan a las personas, cómo evitar accidentes domiciliarios y otros temas más. Cuando usted quiera, Charlie, comenzamos a escuchar la entrevista. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Gracias por participar de este programa Proteger, que es un programa donde damos recomendaciones a la ciudadanía para que evite hechos de inseguridad y logre una mejor calidad de vida. Así que los directivos de la radio, tanto como yo, te agradecemos tu participación. Este es un programa federal, es decir, entrevistamos a profesionales de todas las provincias del país, así que bueno, ahora me tocó con vos en Corrientes. Así que sin más, Julio, presentate, sacá tus galardones, porque son muchísimos,
Es una vida dedicada a la criminalística y a la criminología, así que comenzá cuando quieras. Buenas tardes o ya buenas noches, va. Estamos ahí ya en el límite. Yo soy licenciado en Ciencias Criminalísticas y Criminología y también accidentólogo público nacional. Y después hice la especialidad en docencia universitaria, especialidad en gestión ambiental y en gestión sobre manejo de los accidentes de tránsito, y trabajé en el tema de bomberos también para los casos de accidentes de tránsito. Tenemos un departamento acá que se llama Departamento Catástrofe en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, en el hospital escuela, que está las 24 horas atento a cualquier hecho de sangre, donde están los médicos, el personal preparado para ello, más los bomberos voluntarios y los bomberos de la policía. Claro. Este trabajo lo vengo haciendo del año 77, y lo que empecé siendo primeramente oficial de servicio, oficial de turno, y fui a hacer cursos en la Policía Federal sobre seguridad vial, fui a hacer dactiloscopía, fui a hacer todo lo que es accidentología, aparte con los ingenieros de la Policía Federal, en aquella época, ya por el 82, Claro. cuando tenían los nuevos equipos, esos que salían una millonada, Sí. que era el equipo de cámara fotogramétrica, Sí. que eran enormes cámaras fotogramétricas que era imposible para utilizar en todos los casos. Claro. Actualmente con una estación total basta, o con un drone, Sí. pero antes teníamos que trabajar con eso. Claro, sí, sí. Directamente. Nosotros no podíamos tener, porque ese equipo salía en aquel momento $2 millones. Claro. Sí, sí. Y Carísimo. nosotros andábamos siempre con cinta. Yo con cinta, con tiza, con nivel de albañil para hacer el estudio del peralte, y con elementos así simples, con escuadra, compás y demás, y trabajando así desde el año 77. Claro. Entonces empezamos en el año 77 y para reunir todas las pruebas para cualquier hecho aparentemente delictivo. Sí. Nosotros entonces lo que hacíamos y seguimos haciendo es aportar todos los elementos probatorios al juez y al fiscal de la causa, para que ellos hagan la investigación criminal que corresponda. Físicas, Claro. o material sensible significativo que encontramos en la escena del hecho. Es decir, toda vez que hay un hecho, las comisarías nos llama, y entonces íbamos, tanto estando en la policía como estando en el Ministerio Público Fiscal, íbamos ya a la escena del hecho, tanto los peritos de la policía como peritos del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Sí. Ya encontramos antes que nosotros a veces a bomberos, a catástrofe y a la policía de tránsito de la municipalidad de la ciudad, aislando la escena, que es lo importante, que lo primero que decimos es que ellos son los que primero llegan, entonces son los dueños de la escena y son los que deben hacer el cordonamiento, la desviación por ejemplo, en el lugar del hecho, desviar el tránsito, o de acuerdo al lugar ya hacer los 3 círculos para aislar la escena en primer momento, donde van a estar únicamente los curiosos, más al centro, más adentro, los fiscales, los jueces, y en el círculo más interno, donde vamos a estar los peritos por turno, vamos a ir ingresando sucesivamente y a hacer nuestro trabajo, juntamente con el planista y con el fotógrafo, con quien realiza las filmaciones en la escena del hecho, porque siempre la fotografía y la filmación a nosotros nos sirve no solamente como un gran complemento, sino sirve para demostrarnos cómo estaba la escena, porque muchas veces en el apuro hacemos el croquis y nos olvidamos de algún detalle. Sin embargo, la fotografía o la filmación nos da exactamente que hay algo que nos olvidamos,
Entonces, vamos de nuevo al lugar del hecho. Claro, Es mi porque costumbre ir 2 o 3 sí, veces. la fotografía y la filmación es un documento importantísimo, porque a medida que después se van haciendo los peritajes, se van cambiando las cosas, entonces uno ya tiene documentado cómo estuvo el lugar, cómo estuvieron las cosas. Y la gente, en el caso de los accidentes de tránsito, me atrevo a decir, porque me pasó en mi propia experiencia, que el agente de tránsito es importantísimo porque vos sabés que yo tenía accidentes de tránsito en la vía pública y teníamos que seguir dirigiendo el tránsito y reencauzarlo porque los curiosos, por mirar el accidente, chocaban. Es decir, que no tenías nada más que el choque que estabas ahí peritando, tenías varios choques más que se te producían por los curiosos que por mirar el accidente volvían a chocar. Sí, justamente uno de los, ahora de lo que siempre en mis cátedras yo digo es que cuando haya un accidente hay que prepararse ya a la gente que va a ir al lugar del hecho, a los que van a estar antes que nosotros, personal policial, para que sepa aislar. Primeramente saber aislar y saber cuidar la escena del hecho para que no se produzca un nuevo hecho. Saber poner a cierta distancia, 30, 60 metros, tanto adelante como detrás del lugar, poner ya los conos refractarios para que se sepa que a partir de allí no se puede transitar, para que tengan suficientemente, yo digo 30 metros, 60 metros. En ruta, por supuesto, yo sugiero de 60, uno a 60 antes y otro a 60 después, y hasta 90 metros, porque entonces se da oportunidad al conductor que viene a alta velocidad de ver, reaccionar y aplicar los frenos o tratar de evadir. Y si están los conos muy cerca, va y se levanta, porque me acuerdo de mis primeros accidentes allá por el 78, poníamos a 10, 20 metros y el que venía en ruta se llevaba y se metía, por ejemplo, se incrustaba debajo del camión que estaba ya accidentado. Me ha ocurrido con un camión que el conductor se le pinchó una goma y cambió, y después que vio que tiene 8 espárragos, no ajustó bien, hizo 2 kilómetros y la rueda fue jugando hasta que llegó un momento que la rueda salió delante del vehículo, desapareció. Claro. Y a partir de ahí el vehículo cayó sobre el piso y se fue a la banquina, mitad banquina, mitad calzada. Llegamos nosotros al lugar del hecho, pusimos los conos reflectivos adelante y atrás, pero muy cerca, y después vino un distraído y se metió detrás del otro vehículo del camión que estaba detenido, estacionado, porque había tenido un percance. Sí. Y fue así que tuvimos que empezar a analizar el de tener en cuenta de que tiene que ser por lo menos 3 segundos, 4 segundos a la velocidad permitida en ruta, que claro, es 110, que son 30 metros. Okay. Es lo lógico para nosotros. Okay. Yo de mi cátedra enseño. Me contaste sí, me contaste ayer sobre y también utilizar todo material, claro, que para no entrar en, por ejemplo, utilizar los guantes de nitrilo para no digamos, cambiar la escena del hecho. Está bien. Siempre tratar. ¿Me podés comentar nuevamente el hecho ese de la fumigación? Que la verdad que me interesó, esos peritajes que hiciste. Claro, el que tuvimos varios casos en el interior donde tenemos plantaciones de tomate, sí, y plantaciones de frutilla, donde claro, en todo pueblo de nuestro interior, sí, trabajan padre, madre, hijos. Y los chicos están ahí, ven la frutilla que están saliendo o el tomate y ya empiezan a comer. Y en el caso era de tomate y morrones que unos chicos comían. Sí. Y la droga, el gamesane o toda sustancia fosforada o clorada, en el momento no le hace nada.
va comiendo hoy, mañana, pasado, hasta que llega un momento que de acuerdo a su peso, su estatura, su formación física, llegue a la dosis letal 50, porque todos esos órganos clorados, órganos fosforados, se van agregando a las grasas de la persona. Claro. Y van quedando allí, no salen con la orina, quedan allí. Claro. Recién cuando esa persona, supongamos, tiene un día, dos, que no come bien, y entonces el organismo empieza a consumir su propia grasa, allí comienza el problema. Cuando empieza a consumir su propia grasa, consume el órgano clorado o fosforado. Y entonces nosotros tuvimos que hacer, llegan los chicos, entonces le tuvo que hacer un estudio de todo el jugo estomacal y empezar a hacer el estudio químico de ellos y ahí hacer comparación por por microscopio barrido electrónico o también por estudios de capas, ¿no es cierto? Claro. Microscopía de gases, por ejemplo, hacer el estudio y hacer la comparación hasta así detectar cuál de los organismos tóxicos es lo que ingirió. Normalmente utilizábamos un vidrio donde teníamos también que era rápido, el de cromatografía en papel o cromatografía sobre una placa que teníamos y sembrábamos 2 o 3 sustancias tóxicas y paralelo la sustancia que nosotros encontrábamos en el organismo. Y entonces por la corrida, por el frente de corrida, después hacíamos la comparación y decíamos, esta sustancia es la que más probable esta persona ingirió. Sí. Y cuando averiguamos, hacíamos la investigación, los padres comentaban que ellos utilizan en el campo generalmente todavía, utilizan una mochila fumigando. Claro. Y comen la fruta y después tiene ese problema. Y otro caso tuve acá en la comisaría cuarta, el caso de una señora de una zona de pescadores, donde tenía en la lata de leche nido la leche, sí, y en otro tenía el cianuro para la hormiga, sí, y es blanco, y tenía todo, y ella no se dio cuenta, y le faltó un poco en su leche, entonces buscó el otro, y le metió. Vos sabés que en este programa, cuando se inicie el programa, voy a hacer un pequeño editorial sobre que los accidentes domésticos caseros suelen ser muy peligrosos. Y una de las recomendaciones que doy es mantener todos esos productos químicos en su envase original, para que sean fácilmente detectables y no se confundan. Y que pase como decís vos, poner un veneno en un tarro de leche puede llegar a ser mortal si lo agarra el chico, ¿no? Sí, y además el problema es que todo lo que sean elementos tóxicos, desde gamesán, ¿no es cierto?, todos los órganos clorados, fosforados, no dejarlo en la cocina, dejarlo en otro lugar. Lo que pasa es que claro, en nuestro interior están mal habituados, no han recibido una educación adecuada. Claro. Entonces esa gente tiene todo allí, tiene todo en la misma cocina, tienen todos los elementos de trabajo, los cuchillos, las asadas, todas las cosas, y tienen todas las latas a mano. Claro. Y cometen error como esta madre que metió este tóxico para las hormigas, porque tiene el mismo color. Sí. Julio, la diferencia, ¿sí? ¿Algún peritaje, antes que se me pase el tiempo, ¿no? ¿Algún peritaje que hayas hecho, que se te haya quedado en la memoria, que haya sido como, wow, este fue el peritaje que me pegó, que fue el más relevante para mí, que te hizo crecer, que, viste que algo así parecido, ¿me podés contar? Claro, el más impactante, el que me dio posibilidad a crecer, porque me di cuenta de que la investigación es buscar cada día nuevas cosas, cómo buscar hechos,
una cosa es lo aprendido en la universidad con los libros, pero después te encontrás con la realidad. Claro. Entonces tenés que buscar arbitrar distintos medios, a ver alguna modalidad, algún paso diferente para encontrar una solución. Y a mí me ocurrió en uno de los tantos, un 31 de diciembre, que estaban todos de fiesta, y a las 12 de la noche, cuando estaba acá se acostumbra a efectuar disparos de armas de fuego, Sí. y a tomar bastante bebida alcohólica, Sí, sí, sí. andaba un señor en bicicleta de noche por la ruta y era zona, en ese momento era zona oscura, con muy poca iluminación, y desde lo que está el este, y nosotros el centro está hacia el oeste, venía un señor con su automotor, era un Ford Falcon Sprint preparado, bien, era un señor, un carnicero, Sí. y venía y no le vio aparentemente, o venía alcoholizado él y alcoholizado el conductor de la moto también, de la bicicleta, Sí. lo levantó a la moto, a la bicicleta por delante y le tiró como 30 metros hacia la banquina. Claro. Lo arrastró y quedó parte del pelo de él en el parabrisas, quedó en el frente del vehículo, la muesca de la trama del vaquero, y a su vez en el vaquero de la víctima quedó la pintura del auto. Mirá. Entonces, y quedaron los cristales. Pero ¿qué pasó? Lo chocó, le tiró por el aire, Sí. y huyó del lugar. Ay, ay, ay. ¿Y Sí. qué hice? Se me ocurrió, como lo había leído al Paul Weston, donde habla de cómo tratar esos casos de pega y huye. Y entonces comencé a analizar la escena del hecho, buscar los pedazos de pintura, los pedazos de vidrio, Sí. y fui con mi mecánico, con mi práctico mecánico, porque son mecánicos a dedo los muchachos. Yo era también mecánico a dedo al principio, hasta que estudié en la escuela técnica, toda la mecánica automotriz, y entonces empezamos a cotejar los vidrios, y me dice, este vidrio, por el formato, se parece a de un Ford Falcon que puede ser 77, 78 o 80, y tiene que ser del Ford Falcon Sprint. Y cuando miramos le llevo al laboratorio donde yo trabajaba, al doctor Romero Fonseca en el gabinete, empezamos a hacer las corridas y encontramos que ese tiene el Ford Falcon Sprint modelo 78. Claro. Entonces, a partir de allí, le digo a los muchachos de la Brigada de Investigaciones y al jefe de policía que se pida por la radio a toda la comunidad de que si encuentran un vehículo de este color que tenga roto el parabrisas y tal, avisen inmediatamente sin indicar su nombre. Y fue así como a los 3, 4 días apareció una vecina que no quería decir su nombre, por supuesto, y dijo, yo vi que entró en tal taller que está frente a mi casa ese vehículo, ese color, y lo están preparando ahora. Ya. Entonces, por supuesto, avisamos al juez y fuimos a hacer un allanamiento, Sí. y todavía el mecánico, por suerte, estaba recién comenzando las primeras tareas. Claro. Entonces se secuestró el vehículo y encontramos justamente que se cumplía exactamente. Pudimos después comparar la bicicleta con el frente del auto para señalar el frente del auto a la altura, primeramente a la altura del frente y del capot de la parrilla del frente. Claro. La rotura de los vidrios, que Sí. quedaron los vidrios en el bolsillo, en el vaquero del señor, y la trama de la tela quedó en la chapa del automotor. Los pelos de la víctima quedaron en el parabrisas lado derecho, Claro. al lado del acompañante del conductor. Sacamos la fotografía, llevamos al gabinete criminalístico, comparamos con el pelo de la víctima, eran idénticos, la muestra de sangre que había allí era idéntica al del hombre, entonces significa que por lo menos ese vehículo fue el que
impactó. Y al mirar el vaquero, estudiar la pintura que tenía el vaquero, al hacer la corrida, coincidía con la pintura que tenía el auto. Claro. Y entonces significa que con ese trabajo hecho a conciencia, me dio la posibilidad de demostrar un hecho que hubiera sido un caso cerrado por falta de elementos. Claro. Miramos la huella de frenada, con la huella de frenada le puede determinar que venía a más de 120 kilómetros por hora. Claro. Y además con el estudio tóxico se descubrió que también el conductor estaba en condiciones, tenía 1,17 de alcoholemia. Bueno, Julio, llegamos al final, así que no quiero perder la oportunidad para agradecerte a vos. Sos integrante del grupo de la Asociación de Seguridad de la provincia de Corrientes, ASPROSEG. Sí. Así que aprovecho la oportunidad para mandarle un fuerte saludo a todos los integrantes de esa asociación, en especial a la licenciada Laura Fernández, que fue alumna tuya. Laura, sí. Así Sí, que, colega, sí. Sí, es colega. Y también Lorna. ¿Le conocía a Lorna? Lorna, sí, creo que está Sí. acá en Buenos Aires, Lorna, sí. Sí, En ASPROSEG. En ASPROSEG también está. Sí. Sí, Bueno, sí, sí. Julio. Además, sí. Julio, te agradezco muchísimo. Hemos llegado al final, así que sé que tenés mucho más para hablar, para contar, y una vida dedicada, ¿no?, a la criminalística y la criminología. Así que no va a faltar oportunidad para hacer otra charla más y que pongas en conocimiento de la audiencia de la radio todas tus experiencias que ayudan, ¿no? Y que ayudan a prevenir en seguridad. Así que Claro, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima, Julio. Bueno, encantado, que tengan un buen fin de semana. Yo siempre estoy a disposición. Algo puedo contribuir. Bueno, muchas Abrazo a gracias. distancia, Julio. Hasta luego. Chao, hasta luego. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Ya estamos en el final de otra emisión de Proteger. Gracias por estar ahí escuchando nuestras recomendaciones. Y también gracias a todas esas personas que nunca las mencionamos, pero yo tengo el placer de hacerlo, porque uno no trabaja solo, uno trabaja en equipo. Así que siempre dedico mis agradecimientos a los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager que difunde este programa por las redes. Todos estos que menciono siempre hacen que este producto sea cada día mejor. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. Así que hasta la próxima, chicos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.